La Revolución Rusa fue uno de los eventos más impactantes del siglo XX. No solo derrocó a una monarquía que había gobernado durante siglos, sino que dio origen a un sistema que cambiaría la historia para siempre. Pero ¿qué secretos se esconden detrás de este levantamiento? ¿Fue un movimiento espontáneo o una conspiración perfectamente orquestada? Para entenderlo, debemos remontarnos a la Rusia imperial, un país enorme, vasto y profundamente desigual. Mientras la nobleza vivía en la opulencia, la mayoría de la población sufría condiciones de miseria. Los campesinos apenas tenían acceso a la tierra y la industria, aunque en crecimiento, explotaba brutalmente a los obreros. Bajo el mando del zar Nicolás II, el imperio ruso parecía inamovible, pero bajo la superficie, todo estaba a punto de estallar. La primera chispa se encendió en 1905, cuando el pueblo salió a las calles pidiendo reformas y fue brutalmente reprimido. Aquel suceso, conocido como el Domingo Sangriento, fue la primera advertencia de que el zarismo estaba al borde del colapso. Pero el verdadero colapso llegaría años después, impulsado por una guerra devastadora. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Rusia entró al conflicto con el entusiasmo de una nación que creía que la victoria estaba asegurada. Pero la realidad fue otra. Millones de soldados rusos murieron en el frente, el hambre azotó las ciudades y el descontento se expandió como una enfermedad. Nicolás II, desconectado de la realidad, creía que podía mantener su control sobre el país. Pero dentro de sus propias filas, la lealtad empezaba a resquebrajarse. En 1917, el estallido era inevitable. En febrero, manifestaciones masivas tomaron Petrogrado. Miles de mujeres, hartas del hambre y la miseria, encabezaron las protestas. Lo que comenzó como una manifestación espontánea se convirtió en una revuelta masiva cuando los soldados enviados a reprimir a los manifestantes se negaron a disparar y, en cambio, se unieron a la revuelta. En cuestión de días, Nicolás II abdicó. Rusia ya no tenía zar. Pero lo que vino después fue aún más caótico. El gobierno provisional, dirigido por Alexander Kerensky, intentó tomar el control, pero su mandato fue débil desde el principio. Mientras tanto, en las sombras, un grupo radical planeaba su jugada maestra. Eran los bolcheviques, dirigidos por un hombre con una visión implacable, Vladimir Lenin. Lenin había pasado años en el exilio, observando la situación y esperando el momento perfecto para actuar. Y ese momento llegó en octubre de 1917. Con una estrategia precisa, los bolcheviques tomaron el poder en un golpe casi sin resistencia. Controlaron las principales instituciones y en cuestión de horas, Rusia tenía un nuevo gobierno revolucionario. Pero aquí es donde los secretos comienzan a salir a la luz. ¿Cómo fue posible que un grupo relativamente pequeño lograra derrocar un gobierno entero? ¿Fue solo una cuestión de estrategia o hubo fuerzas externas involucradas? Algunos historiadores sostienen que Lenin y los bolcheviques recibieron apoyo financiero de Alemania. De hecho, Lenin fue enviado de regreso a Rusia en un famoso tren sellado con la aprobación de las autoridades alemanas. La teoría dice que los alemanes querían desestabilizar Rusia para sacarla de la guerra, y la mejor manera de hacerlo era impulsar una revolución interna. Independientemente de los apoyos que pudieran haber recibido, una vez en el poder, los bolcheviques no dejaron nada al azar. La primera medida fue sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, cumpliendo con su promesa de paz, pan y tierra. Pero lo que vino después no fue paz, sino un conflicto aún más sangriento. Rusia se sumergió en una guerra civil brutal entre los bolcheviques, conocidos como los rojos, y sus opositores, una coalición diversa de monárquicos, liberales y fuerzas extranjeras, los blancos. En medio del caos, la familia imperial fue ejecutada en Ekaterimburgo. Un acto que no solo marcó el fin definitivo del zarismo, sino que también dejó una huella de misterio y teorías conspirativas. ¿Todos los Romanov murieron aquella noche? Años después, surgieron rumores sobre la posible supervivencia de la gran duquesa Anastasia, una historia que se convirtió en leyenda.
Mientras la guerra civil devastaba el país, Lenin y sus aliados implementaron medidas extremas para consolidar su poder. La Cheka, la temida policía secreta, perseguía y eliminaba a cualquier sospechoso de traición. El llamado terror rojo se convirtió en una política de Estado. No había espacio para la disidencia. Pero el mayor cambio no estaba solo en la política, sino en la estructura misma de la sociedad. La economía fue nacionalizada, la propiedad privada desapareció y el Estado tomó el control absoluto. La Revolución Rusa no solo había acabado con un régimen, había construido un modelo completamente nuevo, el comunismo soviético. Sin embargo, en 1924, Lenin murió. Y con su muerte, una nueva lucha por el poder estalló. La pregunta era, ¿quién controlaría el destino de la nueva Unión Soviética? La batalla entre Trotsky y Stalin fue feroz. Y al final, fue Stalin quien emergió como el líder absoluto. Su llegada al poder llevó la revolución a un nuevo nivel, con industrialización acelerada, purgas políticas y un control total sobre la vida de los ciudadanos. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿la Revolución Rusa fue realmente el levantamiento del pueblo contra la opresión o una toma de poder calculada por una élite política? ¿Fue un evento espontáneo o una jugada de ajedrez en la que cada movimiento ya estaba planeado? Lo que es innegable es que la Revolución Rusa cambió el mundo para siempre. Dio origen a la Unión Soviética, un estado que se convertiría en una de las mayores potencias globales y que desafiaría al mundo occidental durante la Guerra Fría. Inspiró revoluciones en China, Cuba y otros países. Redibujó el mapa geopolítico y creó una ideología que aún sigue generando debates. Las consecuencias de la Revolución Rusa se extendieron mucho más allá de las fronteras del antiguo imperio zarista. No solo transformó la política y la sociedad dentro de Rusia, sino que reconfiguró el equilibrio de poder mundial y dejó una huella imborrable en el siglo XX. Pero, ¿qué significó realmente este evento para el resto del mundo? ¿Fue el inicio de una era de igualdad o el nacimiento de un nuevo tipo de tiranía? Para comprenderlo, debemos observar el impacto global que tuvo. En Occidente, la Revolución Rusa fue vista con una mezcla de temor y fascinación. Mientras que muchos trabajadores y movimientos socialistas en Europa la aclamaban como un triunfo de la clase obrera, los gobiernos capitalistas la consideraban una amenaza existencial. La idea de que los trabajadores podían derrocar a sus gobiernos y establecer un sistema comunista encendió las alarmas en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Este miedo llevó a la intervención de varias potencias extranjeras en la guerra civil rusa, apoyando a los blancos con la esperanza de derrocar a los bolcheviques antes de que el comunismo se extendiera. Sin embargo, su intervención fue caótica y poco efectiva. Al final, los bolcheviques consolidaron su poder y comenzaron a difundir su ideología al resto del mundo. Uno de los primeros efectos internacionales de la Revolución Rusa fue la creación de la Tercera Internacional o Comintern, una organización dedicada a promover la revolución comunista a nivel global. Con su influencia, movimientos comunistas comenzaron a surgir y fortalecerse en países de Europa, Asia y América Latina. En Alemania, por ejemplo, el Partido Comunista intentó tomar el poder en 1919, lo que llevó a una brutal represión. En China, Mao Zedong encontró en la Revolución Rusa un modelo para su propio movimiento, que décadas después daría lugar a la Revolución China de 1949. Pero quizás el mayor impacto se sintió en la creciente rivalidad entre dos sistemas opuestos, el capitalismo y el comunismo. Con la fundación de la Unión Soviética en 1922, el mundo entró en una nueva era de conflicto ideológico. Durante los años siguientes, la Unión Soviética se consolidó como una superpotencia bajo el liderazgo de Stalin, quien llevó a cabo una rápida industrialización, pero también instauró un régimen de terror con purgas masivas, trabajo forzado y represión brutal. Para Occidente, la Unión Soviética se convirtió en el símbolo del enemigo comunista. Las tensiones crecieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la URSS y los aliados lucharon juntos contra la Alemania nazi.
Pero al finalizar la guerra, la desconfianza mutua llevó a la Guerra Fría, una lucha de influencia global entre Estados Unidos y la Unión Soviética que definiría el resto del siglo XX. La Guerra Fría fue, en muchos sentidos, una extensión de la Revolución Rusa. La lucha entre estos dos bloques llevó a conflictos indirectos en todo el mundo, desde la Guerra de Corea y Vietnam hasta la crisis de los misiles en Cuba y la invasión soviética de Afganistán. Cada uno de estos eventos puede rastrearse hasta las ideas y consecuencias de la Revolución de 1917. Sin embargo, la gran ironía es que, con el tiempo, la Revolución Rusa terminó devorando sus propios ideales. Lo que comenzó como un movimiento por la igualdad y la justicia social se convirtió en un régimen autoritario que no toleraba la disidencia. Las promesas de Lenin de paz, pan y tierra fueron reemplazadas por décadas de represión, hambre y guerra. A finales del siglo XX, la Unión Soviética comenzó a tambalearse. A pesar de su poderío militar y su influencia global, el sistema comunista mostró grietas en su economía y su estructura política. En 1991, con la caída del muro de Berlín y el colapso de los gobiernos comunistas en Europa del Este, la Unión Soviética dejó de existir. El experimento que comenzó con la Revolución Rusa finalmente llegó a su fin. Pero incluso después de su colapso, su impacto sigue presente. Las ideas que surgieron de la revolución siguen influyendo en la política global. Los debates sobre el socialismo, la lucha de clases y el papel del Estado en la economía continúan hasta hoy. En algunos países, los ideales comunistas siguen vivos, mientras que en otros, el miedo al comunismo sigue siendo una herramienta política utilizada por gobiernos y líderes. Y aún queda una pregunta sin respuesta: si la Revolución Rusa no hubiera ocurrido, ¿el mundo sería un lugar mejor o peor? ¿La historia habría seguido un camino diferente o era inevitable que un evento de esta magnitud sucediera en algún momento? La Revolución Rusa es, sin duda, uno de los eventos más transformadores de la historia moderna. No solo cambió el destino de Rusia, sino que alteró la trayectoria del mundo entero. Nos dejó lecciones de esperanza y advertencias de peligro. Nos mostró el poder del pueblo, pero también los riesgos del autoritarismo disfrazado de liberación. Hoy, cuando miramos hacia atrás, es imposible no preguntarnos, ¿podría ocurrir algo similar en el futuro? Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que ninguna idea, ningún imperio y ningún sistema son eternos. Y a veces, todo lo que se necesita es una chispa para cambiar el mundo para siempre.